La humillación que lo cambió todo. Hay derrotas que duelen. Y luego están esas derrotas que rompen algo por dentro. La de anoche en Albacete no fue una más. No fue una simple eliminación copera. Fue una humillación histórica, una de esas noches que el madridismo recordará durante años con vergüenza y rabia. Un equipo de segunda división que jamás había ganado al Real Madrid. Acababa de dejarlo fuera de la Copa del Rey. Y lo peor no fue el resultado, sino la imagen. 3-2 en el marcador, pero en el alma una paliza. Un Madrid sin carácter, sin intensidad, sin orgullo. Un equipo que caminaba por el césped del Carlos Belmonte como si aquello fuera un entrenamiento de pretemporada. Mientras, el Albacete jugaba su partido de la vida. Cada balón dividido era una guerra. Cada carrera una declaración de intenciones. Y el gigante cayó. No por mala suerte. Cayó porque no estuvo a la altura. Las redes sociales explotaron antes incluso del pitido final. Miles de aficionados pidiendo explicaciones, otros directamente pidiendo cabezas. Las tertulias nocturnas hablaban de crisis institucional, de vestuario roto, de jugadores acomodados que cobran millones pero no sienten el escudo. Las peñas empezaban a organizar protestas para el siguiente partido en el Bernabéu. El ambiente era irrespirable, y en medio de todo ese caos, una pregunta flotaba en el aire. ¿Qué va a hacer Florentino Pérez? Porque cuando el Real Madrid toca fondo, siempre hay una figura que acaba tomando una decisión, y esta vez, la presión era bruta. Sectores importantes del madridismo empezaban incluso a cuestionar al presidente. Algo impensable hace solo unos meses. Florentino pasó la noche sin dormir, reunido con su círculo más cercano, consciente de que no podía dejar que la situación se le fuera de las manos. Tenía que actuar, y tenía que hacerlo ya, pero nadie, absolutamente nadie, imaginaba hasta dónde estaba dispuesto a llegar. A primera hora de la mañana, Florentino tomó una decisión que no comunicó ni siquiera a la junta directiva. No quería debates, no quería filtraciones. No quería informes ni reuniones interminables, quería impacto, quería un golpe directo al corazón del vestuario, y por eso decidió hacer algo que ningún presidente del Real Madrid había hecho jamás. No se quedó en su despacho, no llamó a los jugadores, no mandó intermediarios, se presentó en Valdebebas, mientras la plantilla entrenaba intentando fingir normalidad sin mirarse demasiado a los ojos con ese silencio incómodo que solo aparece después de una gran vergüenza. Los coches oscuros del presidente entraron en las instalaciones, eran alrededor de las 10:30 de la mañana. Cuando Florentino bajó del vehículo, su rostro lo decía todo. No era una visita protocolaria, no era una charla amistosa, venía a soltar una bomba. Los jugadores llevaban casi una hora entrenando bajo las órdenes de Arbeloa, realizando ejercicios de posesión. El técnico intentaba mantener el control, pero el ambiente era extraño, denso, como si todos supieran que algo estaba a punto de pasar. Y pasó. Florentino cruzó el césped con paso firme. Arbeloa se quedó completamente paralizado. El entrenamiento se detuvo en seco. El presidente ordenó que todos los jugadores se reunieran en el centro del campo. Nadie protestó, nadie preguntó nada. En el Real Madrid, cuando Florentino habla, se obedece. El círculo se cerró, y el silencio fue absoluto. Florentino los miró uno por uno, sin sonreír, sin gestos amables, con una expresión tan seria que helaba la sangre. Empezó a hablar. Su tono era duro, cortante. Señaló a varios jugadores concretos. No hacía falta escuchar las palabras exactas para entender que aquello no era una bronca cualquiera. Algunos futbolistas bajaban la cabeza, otros cruzaban los brazos a la defensiva. Vinicius negaba con la cabeza, incrédulo. Valverde intentó decir algo y fue cortado en seco. La reunión duró apenas 10 minutos, pero parecieron eternos. Cuando terminó, Florentino no esperó respuestas. Dio media vuelta y se marchó. Subió a su coche y abandonó Valdebebas, dejando atrás un vestuario completamente en shock. En cuanto desapareció, los gestos de enfado, incredulidad y nerviosismo lo confirmaron. Lo que acababan de escuchar era algo nunca visto. Y aquí es donde empieza de verdad esta historia. Porque lo que Florentino les comunicó esa mañana va a cambiar el rumbo de la temporada y posiblemente del club. Pero eso, te lo cuento en el episodio 2. Suscríbete ahora para no perderte lo que viene. Porque lo que se ha desatado en el vestuario del Real Madrid es una guerra sin marcha atrás. Dale likes si a ti también te dolió esa noche en Albacete. Y prepárate, porque esto solo acaba de empezar. El castigo que nadie imaginó. Cuando el coche de Florentino Pérez desapareció de Valdebebas, el silencio duró apenas unos segundos. Después, el vestuario explotó. No con gritos hacia afuera, sino con incredulidad, rabia contenida y miradas que lo decían todo. Algunos jugadores levantaban los brazos al cielo. Otros caminaban de un lado a otro sin rumbo fijo. Nadie entendía cómo se había llegado a ese punto, pero todos sabían que acababan de cruzar una línea sin retorno. Arbeloa intentó recomponer el entrenamiento, dio órdenes, pidió calma, quiso seguir como si nada hubiera pasado. Fue imposible. Las piernas se movían, pero las cabezas estaban muy lejos del césped. La sesión se convirtió en un simulacro absurdo, un trámite sin alma. El daño ya estaba hecho. Y entonces empezaron a circular los rumores. Primero en voz baja, luego en susurros cada vez más claros.
finalmente como una bomba que corre por los pasillos de Valdebebas. Personas del club, con acceso directo a la información, confirmaban lo impensable. Florentino había suspendido de empleo y sueldo a la plantilla durante todo el mes de enero. Sí, has leído bien. Los jugadores del Real Madrid no iban a cobrar. Una medida inédita, brutal, jamás vista en la historia del club. Millones de euros congelados como castigo ejemplar por una actitud que el presidente consideró inaceptable. No era solo por perder, era por cómo se perdió, por pasearse, por no competir, por olvidar lo que significa vestir ese escudo. Florentino fue directo. Les recordó que juegan para millones de aficionados que se dejan el alma cada fin de semana, que hay miles de chavales que matarían por estar donde ellos están, que perder un partido puede pasar, pero perder la dignidad, jamás. El mensaje fue claro. Aquí no se negocia la actitud. El impacto psicológico fue devastador. Algunos jugadores se quedaron en silencio absoluto, como si todavía no procesaran lo ocurrido. Otros empezaron a llamar a sus agentes de inmediato. Los grupos de WhatsApp del vestuario ardían. La palabra que más se repetía era una sola: injusticia. Porque aquí entra la otra cara de la historia. Legalmente la medida es más que discutible. Los contratos de los futbolistas están blindados por convenios colectivos. Una suspensión unilateral sin proceso disciplinario formal puede ser recurrida fácilmente. Y los abogados ya estaban trabajando a toda velocidad. El conflicto podía trasladarse de Valdebebas a los tribunales. Pero Florentino lo sabía, y aquí aparece la verdadera jugada maestra. Porque quizá, solo quizá, el presidente nunca tuvo intención real de ejecutar el castigo. Quizá todo era una amenaza extrema, diseñada para provocar un terremoto interno. Psicología pura. Una sacudida brutal para separar a los comprometidos de los acomodados. Para ver quién se rebela y quién agacha la cabeza y reacciona. Una prueba de fuego. Dentro del vestuario empezaron a marcarse bandos. Los líderes naturales sabían que este era el momento de hablar claro, de decir verdades incómodas, de señalar actitudes. Florentino había forzado esa conversación que nadie se atrevía a tener. Y no solo eso, también había un mensaje directo para Arbeloa. El nuevo entrenador llegaba en el peor contexto posible. Un vestuario tocado, una afición furiosa y cero margen de error. Con esta decisión, Florentino le daba una herramienta poderosa, autoridad absoluta. A partir de ahora, cualquier jugador que cuestionara al técnico sabía que el club estaba dispuesto a llegar hasta el final. Mientras tanto, el ambiente en Valdebebas era irrespirable. Empleados veteranos, gente que lleva décadas en el club, comentaban que nunca habían visto a Florentino así, tan enfadado, tan decidido, tan dispuesto a quemar las naves. Y todo esto ocurría con un calendario infernal por delante. El sábado, el Real Madrid recibe al Valladolid en el Bernabéu. Un partido que, de repente, se ha convertido en el más importante de la temporada. No por los puntos, por el mensaje. Las peñas ya han convocado protestas. Hay pancartas preparadas. Los nombres de algunos jugadores están marcados en rojo. El Bernabéu promete ser un polvorín. Si el equipo no responde con intensidad, carácter y orgullo, la crisis puede volverse insostenible. Se hablaría de cambios aún más drásticos, de fichajes de emergencia, incluso de una revolución total pensando ya en la próxima temporada. Arbeloa lo sabe, los jugadores lo saben, Florentino lo sabe, y como si todo esto no fuera suficiente, hay otro nombre que vuelve a escena para endurecer aún más el mensaje: Antonio Pintus, el preparador físico de la vieja escuela, el hombre que no entiende de excusas, el que va a llevar a los jugadores al límite físico para romper cualquier zona de confort. Ya hay quejas en privado, ya hay cuerpos reventados, pero ese es el plan, porque ahora mismo, en el Real Madrid, o corres o te quedas atrás. En el próximo episodio vamos a entrar en los nombres propios, los señalados, los líderes que deben dar un paso al frente, y los que están en serio peligro, porque esta crisis tiene culpables, y también posibles héroes. Los señalados y la guerra interna. Después del impacto inicial, llegó el momento más peligroso de cualquier crisis: mirarse a los ojos. Porque una cosa es recibir un castigo colectivo, y otra muy distinta es empezar a preguntarse, en silencio, quién es realmente el culpable. En Valdebebas, tras la decisión de Florentino, el vestuario dejó de ser un grupo y empezó a parecerse a un campo minado. Cada conversación privada pesaba toneladas. Cada mirada podía interpretarse como un reproche, cada silencio como una acusación. Y entonces empezaron a aparecer los nombres propios. Porque aunque el castigo afectaba a todos, dentro del club nadie dudaba de una cosa: no todos estaban en el mismo saco. Había jugadores que entrenaban al límite, que sentían el escudo, que estaban tan indignados como la afición. Y había otros, que llevaban semanas viviendo en una peligrosa comodidad. Florentino lo sabía, y ellos también.
Vinicius, Valverde, Camavinga, Tchouaméni, los pilares del presente y del futuro. Sobre ellos recae ahora una presión brutal. No basta con jugar bien. Tienen que liderar. Arrastrar al equipo cuando las cosas se ponen feas. Dar la cara cuando el estadio aprieta. Porque si ellos no lo hacen, nadie lo hará. Vinicius es el caso más delicado, el jugador llamado a ser la bandera del nuevo Madrid, el rostro del proyecto, el que debía marcar una era. Pero esta temporada su rendimiento ha estado por debajo de lo esperado. Se le ve frustrado, desconectado por momentos, desaparecido cuando el partido se ensucia. En el club hay preocupación real. No por su talento, nadie lo discute, sino por su capacidad mental para liderar en la adversidad. Esta crisis es su examen definitivo. O se convierte en el jugador que tira del carro, o pasará a ser señalado como una estrella que solo brilla cuando todo va bien. Valverde, por su parte, representa justo lo contrario: compromiso, sacrificio, intensidad. Pero incluso a él se le exige más. Porque ser ejemplo no basta. Tiene que hablar, señalar, molestar, romper amistades si hace falta. En momentos así, el silencio también es una forma de traición. Mientras tanto, los veteranos sienten el peso de la historia sobre sus hombros. Modric, si está disponible. Carvajal, recién recuperado. Nacho. Jugadores que lo han ganado todo, que saben lo que es salir de crisis peores. Ellos son el pegamento que puede evitar que el vestuario se rompa del todo. Pero aquí viene el problema. El vestuario del Madrid ya estaba dividido antes de esta sanción. Pequeños grupos, egos enfrentados, rencillas que nunca se cerraron. La decisión de Florentino no creó el conflicto, lo sacó a la luz. Y en ese escenario, los jóvenes del Castilla han olido sangre. Saben que esta es su oportunidad. Mientras algunos veteranos están tocados mentalmente, ellos llegan con hambre, sin miedo, con la ilusión intacta. Entrenan como si cada sesión fuera una final, porque lo es. En el Real Madrid, cuando uno cae, otro sube sin piedad. Arbeloa observa todo esto en silencio. Analiza quién reacciona y quién se esconde, quién aprieta los dientes y quién empieza a protegerse pensando en su futuro lejos del club, porque hay jugadores que ya no piensan en el sábado, piensan en el mercado, agentes moviéndose, llamadas discretas, clubes extranjeros atentos. El Madrid en crisis es una oportunidad para muchos. Hay contratos millonarios que hace meses parecían intocables y que ahora están en la cuerda floja. Florentino no descarta nada. Si el equipo no responde, habrá consecuencias, salidas dolorosas, llegadas inesperadas. Una limpieza que puede cambiar por completo la cara del vestuario. Y no es solo una cuestión deportiva, esto también es política interna. Florentino se juega su imagen como líder. Si la mano dura funciona, será el presidente que salvó la temporada. Si fracasa, dirán que rompió el vestuario. Él lo sabe, y aún así ha decidido apostar, porque cree que este grupo estaba demasiado cómodo, demasiado protegido, demasiado lejos del verdadero ADN del Madrid. Ahora todo se reduce a una fecha: sábado, Bernabéu, Valladolid. Ese partido lo va a decidir todo: la reacción de la grada, la actitud del equipo, el futuro de Arbeloa, el destino de varios jugadores. Si el Madrid gana con carácter, la historia puede cambiar. Si duda, si camina, si se esconde, el estadio se convertirá en una olla a presión insoportable. Los rivales observan desde la distancia. Barcelona y Atlético saben que un gigante herido es vulnerable. En Europa también toman nota. Nadie teme a un equipo dividido. La pregunta ya no es si el Madrid está en crisis. Eso es evidente. La pregunta es otra, mucho más peligrosa. ¿Quién va a sobrevivir a ella? En el episodio 4 te voy a contar qué se está moviendo realmente en los despachos, qué planes tiene Florentino preparados y por qué esta sanción puede ser solo el primer paso de algo todavía más grande. Lo que viene puede ser una revolución total. El plan secreto de Florentino. Mientras el foco mediático apuntaba al vestuario, mientras las cámaras buscaban gestos de tensión en cada entrenamiento y las tertulias se devoraban entre sí, la verdadera partida se estaba jugando en otro lugar. No en el césped, no en el banquillo, en los despachos. Florentino Pérez llevaba años preparándose para escenarios como este: crisis profundas, vestuarios divididos, proyectos que amenazan con romperse antes de tiempo. Nada de esto le resulta nuevo. Lo nuevo es la velocidad con la que ha decidido actuar, porque lo que casi nadie sabe es que, antes incluso de aparecer en Valdebebas, ya había planes sobre la mesa, planes A, B y C. La directiva llevaba semanas detectando señales preocupantes. Informes internos hablaban de bajadas de intensidad, de entrenamientos a medio gas, de jugadores más pendientes de su marca personal que del colectivo. La derrota en Albacete no fue el origen del problema. Fue simplemente la gota que colmó el vaso, y por eso, tras la sanción, las reuniones se multiplicaron. Florentino, su círculo de máxima confianza y los responsables deportivos analizaban todos los escenarios posibles. Reacción inmediata del equipo: se mantiene el proyecto. Respuesta tibia: se ajusta.
Fracaso total, revolución. El mercado de invierno, que parecía tranquilo, empezó a hervir. Se reactivaron informes de jugadores ejidos desde hace meses, perfiles muy concretos, futbolistas con hambre, carácter, intensidad, menos nombre, más colmillo, jugadores dispuestos a correr, a sufrir, a competir cada balón como si fuera el último, porque el mensaje es claro, el talento sin compromiso no sirve en el Real Madrid, pero igual de importantes que las posibles llegadas son las salidas, y aquí es donde la historia se vuelve realmente incómoda. Hay futbolistas con contratos millonarios que ya no son intocables, jugadores que hasta hace poco parecían pilares y que ahora están siendo evaluados sin sentimentalismos. Florentino está dispuesto a asumir decisiones impopulares si el equipo no responde, incluso si eso significa dar por perdida la temporada actual para construir algo más sólido de cara al futuro, porque para él lo más peligroso no es perder títulos, es normalizar la mediocridad. Los patrocinadores siguen el asunto con lupa. El Real Madrid no es solo un club, es una marca global valorada en miles de millones. Cada crisis prolongada afecta al negocio. Por eso, desde el club se han intensificado los contactos con Spances, transmitiendo un mensaje de control, de liderazgo firme, de proyecto a largo plazo. Y fuera, en la calle, la afición está partida en dos. Un sector cree que Florentino ha hecho lo correcto, que hacía falta un golpe sobre la mesa, que ya estaba bien de proteger a jugadores que no responden. Otro sector piensa que la medida es excesiva, peligrosa, que puede romper definitivamente la relación entre club y plantilla. Las tertulias arden, los periodistas se posicionan, unos hablan de valentía, otros de autoritarismo. Nadie es neutral, porque este no es solo un debate deportivo, es un choque generacional, cultural, de formas de entender el fútbol, vieja escuela contra nueva escuela, disciplina férrea contra psicología moderna. Y en medio de ese terremoto Arbeloa, el técnico camina por una cuerda floja, necesita imponer autoridad sin parecer un títere de Florentino, necesita ganarse al vestuario sin parecer débil. Cada decisión suya es analizada al milímetro. Cada alineación, cada cambio, cada palabra en rueda de prensa. Sabe que el sábado no es un partido más, es un juicio público. El Bernabéu será el termómetro real. Si la grada empuja, quizá el equipo encuentre fuerzas. Si pita desde el minuto 1, el escenario puede volverse incontrolable. Los jugadores lo saben, y algunos, por primera vez en mucho tiempo, tienen miedo. Miedo a quedar señalados, miedo a perder su estatus, miedo a que su futuro en el club se esfume. Porque cuando el Real Madrid decide reconstruir, no hay medias tintas. Las decisiones son rápidas, frías, definitivas. Florentino se ha mantenido en silencio tras su aparición en Valdebebas, no ha dado entrevistas, no ha hecho declaraciones, ha dejado que el ruido crezca, que la presión caiga sobre los jugadores, que Arbeloa tome el protagonismo público. Es una estrategia calculada. Cuanto menos hable él, más hablará el vestuario, y ahí es donde se verá quién está preparado para seguir. Pero cuidado, porque todo esto no es el final del plan, es solo la fase 1. En función de lo que ocurra este sábado, las decisiones de la próxima semana pueden ir desde levantar el castigo económico hasta provocar una sacudida histórica con fichajes y salidas que nadie espera. Nombres grandes, contratos enormes, ídolos recientes, nada está a salvo. En el episodio 5, el último, te contaré qué puede pasar después del partido, quiénes están más cerca de irse, quiénes pueden salir reforzados, y por qué esta crisis puede marcar una era en el Real Madrid. Para bien o para mal, porque lo que viene después puede ser todavía más bruto. El día del juicio y el futuro del Madrid. Todo conduce a este momento. Todo lo anterior, la humillación, la sanción, la guerra interna, el plan en los despachos, desemboca en un solo escenario, el Bernabéu. Porque hay partidos que valen 3 puntos, y hay partidos que deciden destinos. El Real Madrid salta al césped sabiendo que ya no hay excusas. La grada no quiere promesas, ni discursos, ni gestos de cara a la galería. Quiere ver sangre, sudor y orgullo. Quiere ver a 11 jugadores corriendo como si se jugaran la vida en cada balón. Y, por primera vez en mucho tiempo, los futbolistas sienten que el escudo pesa de verdad. Desde el calentamiento, todo se analiza. Las miradas, las conversaciones, quién anima y quién se aísla. Arbeloa toma decisiones que no son casuales. Algunos nombres habituales desaparecen del 11. Otros, inesperados, aparecen. Juventud, hambre, gente que no tiene nada que perder. El mensaje es claro, aquí juega el que se deja el alma. Florentino observa desde el palco, serio, sin gestos. No celebra, no protesta, solo mira, porque para él este partido es un examen definitivo, no solo para los jugadores, también para su propia estrategia. Si el equipo responde con intensidad, si se ve un cambio real de actitud. El presidente puede levantar el castigo, venderá el relato de que la sacudida funcionó, de que la mano dura devolvió al Madrid a su esencia. Y muchos jugadores respirarán aliviados, pero no olvidarán el aviso. Si la respuesta es tibia, si el equipo duda, si vuelve a caminar, entonces no habrá marcha atrás, porque en ese escenario, Florentino activará el plan más duro. El mercado de invierno se convertirá en un campo de batalla. Habrá salidas que dolerán, jugadores importantes, con contratos enormes. Serán puestos en la rampa de salida.
Nombres que hace un año parecían intocables pasarán a ser negociables, y también habrá llegadas, futbolistas con carácter, con hambre, sin miedo a la presión, no necesariamente estrellas mediáticas, sino jugadores de guerra, porque el club habrá asumido que esta temporada ya no va de brillar, va de reconstruir. Para Arbeloa, el partido es su vida. Si gana con autoridad, tendrá crédito, tiempo, margen. Si falla, su proyecto nacerá herido de muerte. La historia del Madrid no perdona a entrenadores que no conectan con la grada, y los jugadores lo saben. Los que respondan pueden salir reforzados, convertirse en líderes, en símbolos de la reacción. Los que se escondan quedarán marcados. En el Madrid eso no se olvida, nunca. La afición también juega su partido. Puede empujar o puede hundir. Puede ser parte de la solución o parte del problema. Cada silbido pesa. Cada aplauso también. El Bernabéu decide muchas veces sin darse cuenta quién se queda y quién se va. Después del pitido final, pase lo que pase, nada será igual. Si hay victoria convincente, el relato será el del renacimiento, el del punto de inflexión, el del aquí empezó todo. Si hay fracaso, hablaremos de una temporada perdida, de una limpieza profunda y de una era que se cierra antes de tiempo. Florentino saldrá gane o pierda con un discurso preparado. Si funciona, será el líder fuerte que salvó al club. Si no, señalará a los jugadores. En ambos casos, él sobrevive, porque esta jugada también fue supervivencia política. Lo que sí está claro es esto: se ha declarado una guerra, se ha roto una confianza, y se ha cruzado una línea. El Real Madrid ha llegado a un cruce de caminos donde solo hay dos direcciones posibles, reacción o ruptura. Los próximos días decidirán quién tenía razón, la mano dura del presidente, o el orgullo herido de los jugadores. Y tú ya sabes una cosa, cuando el Madrid toca fondo, o resurge, o explota. Aquí termina esta serie, pero esta historia, créeme, aún no ha acabado.